la sombra de un mito, por lo general no resulta nada fácil. Este fue el destino ingrato que hubo de padecer el SEAT 850 al intentar reemplazar a una celebridad que había motorizado a España y a la que al menos acompañó durante casi una década. Por más que el 8,5 suponía una clara evolución técnica sobre el 600, al que perfeccionaba en todos los aspectos, jamás contó con su simpatía y con su extraordinario carisma. Aunque ello no impidió que gozase del calor de un público, que lo convertía en 5 ocasiones en el turismo más vendido en nuestro mercado y que llegase a contar con la gama más variada que hasta entonces se había ofrecido en este país. Una numerosa familia que dispuso de un coupé, de una variante descubierta y de berlinas de 2 y 4 puertas, estas últimas exclusivas de SEAT. La gestación del vehículo que debería reemplazar al 600, lanzado en Italia en 1955, se saldó para los responsables de Fiat con ciertos quebraderos de cabeza. No en cuanto a su técnica, que sería una evolución de la ya conocida, al continuarse apostando por la disposición todo atrás. Los contratiempos fueron de índole comercial, de buscar exactamente su hueco en el mercado y en la propia oferta del fabricante. El primer prototipo, resultado del proyecto 122 y ensayado en 1960, dispondría de una carrocería de 4 puertas y de un motor de 3 cilindros y 850 centímetros cúbicos. Un año más tarde se adoptaría un propulsor de 4 pistones, con una cilindrada de en torno a 1 litro, pero por el camino se perderían las puertas traseras. La idea entonces era reemplazar con este coche, simultáneamente al 600 y al 1100, que SEAT nunca llegó a fabricar. Finalmente, el aspecto económico jugaría un papel decisivo, y el futuro 850, de 4 cilindros, eso sí, se debería situar entre ambos. Como un coche de plena actualidad, se presentaba ante el mundo el nuevo Fiat en 1964. Los documentos publicitarios del gigante turinés ponían el acento en su línea funcional y elegante, en su seguridad, en su reducido precio y mantenimiento, que no estaría reñido con el brío de su motor, y en un interior espacioso y confortable. Algo que podía resultar demasiado halagador para esta mera evolución del 600, que se ponía a la venta en 2 versiones diferenciadas por su potencia, una de 34 caballos DIN alimentada por gasolina normal y otra con 37 que requería el empleo de súper. Desde la presentación del Fiat en el mes de abril, los medios informaban de su posible fabricación por parte de SEAT, un tal vez que se convertía en una confirmación oficial ese mismo verano, cuando su presidente Ortiz de Echagüe, acompañado por 7 ministros de Franco, anunciaba que el hermano más fuerte del 600 llegaría a España a finales de 1965. Y no solo eso, por si unas palabras no fueran suficientes, el automóvil que aparecía en los rotativos ya como SEAT sería también publicitado por la propia marca 1 año y medio antes de su llegada. Se anunciaba una importante ampliación de la factoría de la Zona Franca de Barcelona, en la que sería fabricado el denominado coche utilitario del mercado común. Y es que la producción del 850 exigía inversiones cercanas a los 3.000 millones de pesetas, de acuerdo con lo publicado en 1965, debido a la instalación de nuevas líneas transfer y a una gigantesca nave de prensas, la más moderna y eficiente de Europa según SEAT. Con una planta que ahora superaba el 1.000.000 de metros cuadrados totalmente a punto, desde finales de febrero del año 66 comienzan a recibirse los primeros pedidos del 850. Las solicitudes de compra se cifran en unas 2.000 diarias, según se publica en el mes de marzo, muchas de ellas procedentes de usuarios del Pelotilla, del Ombligo o del Seilla, del 600, vamos. El 850 se ponía a la venta el 16 de abril de 1966, coincidiendo con su presentación en el sector del automóvil de Barcelona, en el que sería la novedad más destacada. El coche actual o de actualidad, como lo presentaba SEAT, se encuadraba en su oferta entre el celebérrimo 600D y el señorial 1500, y su tarifa de 80.000 pesetas franco fábrica, únicamente 15.000 más que la del primero, se acercaba a las 100.000 al sumarle los impuestos, lo que equivaldría hoy con el aumento del IPC a algo más de 15.000 euros.
Aparecía en la España desarrollista de hace más de medio siglo, en la que su plazo de entrega a finales de ese año sería de unos 18 meses, a pesar de una fabricación diaria de 500 unidades. Una España cerrada a la importación de vehículos extranjeros, que de llegar aquí lo hacían pudiendo cuatriplicar su precio, lo que implicaba que el 95% del parque móvil fuese de fabricación nacional, un país en el que las autopistas todavía comenzaban a ser tema de debate en todos los medios. En nuestro hermético mercado, el 8,5 debería competir con el Renault 8 fabricado por Fasa en Valladolid y con el Simca 1000 producido por Barreiros Diesel en Madrid, con quien estaba emparentado técnicamente. Estos dos todo atrás disponían de mayor tamaño, de 4 puertas y de una cilindrada próxima a 1 litro, por lo que también serían notablemente más caros, ya que el Simca superaba las 125.000 pesetas, mientras que el 8 pasaba de las 140.000. Como anécdota, cabe decir que gran parte de su material publicitario se tomaba de su homólogo de Fiat, incluidas las fotografías de un interior que no sería exactamente el mismo, evitándose eso sí las tomas del frontal, ya que el SEAT contaría con una calandra diferente. Para luchar en una mayor igualdad de condiciones con sus dos rivales, a comienzos de 1967 SEAT presentaba el 850 de 4 puertas, una originalidad del fabricante español que le daba la réplica al también exclusivo 800. Se ponían a la venta dos versiones, una corta, que era un calco de la realizada por el carrocero italiano Lombardi, y cuya fabricación se abandonaba tras poco más de 400 ejemplares, y otra larga, aumentada en 15 centímetros, creada por la empresa catalana Carrocerías Costa. Esta última, más habitable y proporcionada, sería la que perduraría hasta el fin de los días todavía lejanos del 850. Sin embargo, Fiat como tal nunca ofrecería esta variante, pero sí el denominado familiar, una funcional furgoneta o monovolumen capaz de transportar a 7 personas, con la que los italianos reemplazaban al 600 múltipla. En junio comenzaban las entregas del SEAT 850 Coupé, tras su presentación en la habitual Feria de Barcelona, con una preciosa carrocería y con el conocido motor potenciado a 47 caballos DIN, un 2+2, que un año más tarde sería elegido coche del año en España para la temporada 68. A falta de que el 124 hiciese su aparición en unos meses, casi un año, la incipiente gama de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo iba cobrando poco a poco el aspecto de una familia. 1968 se iniciaba con la aparición en enero del Fiat 850 Especial, una versión que hacía honor a su nombre, ya que heredaba del coupé su propulsor, sus frenos delanteros de disco y sus llantas ventiladas de 13 pulgadas, combinado todo ello con algunas modificaciones en el exterior y en el habitáculo. Autopista daba entonces la noticia, pero presentaba esta novedad ya como SEAT, aunque su llegada al mercado nacional no acontecería hasta comienzos de ese verano, poco después de la irrupción del 124. El clon español sería madrinado por una Massiel que acababa de triunfar en Eurovisión y aportaba según SEAT 19 novedades respecto al conocido 8,5, que desde ese momento pasaría a denominarse 850 normal. Entre ellas destacaba la rejilla delantera, idéntica a la del modelo italiano, una mayor profusión en el empleo de embellecedores cromados, unos asientos con diferente diseño y tapicería, un velocímetro graduado hasta 160 km/h y el volante deportivo del coupé, cuyo motor le proporcionaba unas aceleraciones y unos reprises deslumbrantes para su cilindrada, y la misma velocidad punta que se anunciaba para todo un SEAT 1500. La llegada del coche alegre para la familia joven provocaba una bajada en el precio base de su hermano más modesto en algo más de 4.000 pesetas, que además perdería durante cerca de 3 años la posibilidad de asociarse con la carrocería de 4 puertas, destinada en exclusiva desde entonces al flamante Especial. El importe de este último se situaba sin impuestos en 86.000 pesetas en el caso del 2 puertas y en 94.000 en el más familiar de 4. Aunque esta cantidad se fuese incrementando durante el año 68, resultaba muy contenida a juzgar por lo que el pequeño SEAT, ahora más potente que sus rivales aunque no por mucho tiempo, era capaz de ofrecer. Esa temporada el 600 sería una vez más el coche favorito de los españoles, al menos el más vendido, tras un año 67 en el que el 850 le había arrebatado la primera posición. Durante el verano volvía a publicarse la noticia de la fabricación de turismo SEAT en Colombia, país que había recibido los primeros coches exportados por el fabricante hacía 3 años. Si en aquella ocasión eran solo 150 los 600 de expedidos, ahora los rumores apuntaban a una producción anual de 10.000 unidades, siendo el modelo previsto el compacto y ágil 850.
Esta información no pasaría de ser una mera habladuría, pero ayuda a comprender la fortaleza e importancia que la firma española había alcanzado en solo 15 años de vida. Por más que SEAT asegurase que con la llegada del especial, la gama 850 pasaría a estar completa, esto no sería más que una mentira piadosa, ya que poco después de que el fabricante produjese su automóvil 1 millón, aparecía en nuestros concesionarios el Sport, el primer descapotable de la marca. Este coqueto biplaza, gemelo del Fiat Spider carrozado por Bertone, se comercializaría desde septiembre del 69 y estrenaba además el emblemático propulsor de 903 centímetros cúbicos, que impulsaría con decisión a los futuros 127 en la próxima década. El 850 Sport Coupé, un nuevo deportivo para mantener distancias, sería el siguiente miembro en comparecer ante esta nutrida prole. Se presentaba a principios de 1970, con cuantiosos cambios estéticos respecto a la primera versión, que en otra ocasión veremos en detalle, y lo más importante, con el motor de 52 caballos DIN visto unos meses antes en el Sport. A pesar de lo que podía darse a entender ese año en el polémico anuncio publicitario de la berlina especial, censurado por la revista Autopista, esta mecánica jamás se montaría ni en los 2 ni en los 4 puertas, algo que también aparece publicado en el libro escrito por Ramón Roca, con su rigor habitual sobre esta saga, aunque consultado con el propio autor, ello sería debido a un error en la maquetación por parte de la editorial. 1970 fue también el año en el que por primera vez se fabricarían más de 100.000 unidades de un coche español en una temporada, el 8,5, que además coparía la mitad de las exportaciones de los turismos nacionales. En 1971, las novedades se centrarían principalmente en la carrocería de 4 puertas. Esta se hacía más asequible al poder instalarse desde febrero en su trasera el motor de la versión normal y alcanzaba su madurez en el otoño con la aparición del 850 especial 4 puertas lujo. Por primera vez SEAT acudía al Salón Internacional del Automóvil de París y lo hacía presentando oficialmente en primicia esta refinada variante. En el exterior podríamos diferenciarla de cualquier otro especial por la parrilla pintada en negro o por los aireadores laterales en el pilar trasero del mismo color. En el apartado mecánico, incorporaba como novedad el doble circuito de frenos y un alternador en lugar de la dinamo, mientras que el equipamiento se enriquecía con unos asientos anatómicos tapizados en paño, con la poco frecuente luneta térmica, con el suelo enmoquetado y con el salpicadero en símil madera, cuyo tablero de instrumentos de relojes circulares, a excepción del cuentavueltas, se heredaba del Sport Coupé. Todo ello suponía un precio final que superaba las 130.000 pesetas, 8.000 más que el del especial de 4 puertas, y tan solo 18.000 por debajo que el de un 124D, más espartano, pero más moderno, más amplio, más rápido y de una categoría superior. La aparición ese año del Fiat 127, un excelente tracción delantera, ponía fin a la producción del 850 en su país de origen, por lo que ésta sería transferida en exclusiva a SEAT para todo el mundo, como poco antes había ocurrido con el 600. De este modo, en el certamen francés que veía nacer al especial 4 puertas lujo, se anunciaba que en toda la red comercial de la firma italiana podía adquirirse a partir de entonces el 850 fabricado por SEAT. Además, la labor exportadora de la primera empresa industrial de España se había consolidado desde hacía unos años, ya que si en 1969 salían de nuestras fronteras poco más de 3.500 turismos SEAT, principalmente con destino a Yugoslavia, esta cifra se multiplicaría nada menos que por 10 en la siguiente temporada. A pesar de la llegada del 127 a España a mediados del año 72, SEAT no descuidará al veterano militante de su gama baja, por lo que en septiembre se daba a conocer a la última evolución de nuestro invitado. En la muestra parisina, testigo de la europeización del constructor, el 850 pasaba a ser 850D, que se ofrecería en versiones normal y especial, disponibles ambas con 2 y 4 puertas. En todos ellos se generaliza el doble circuito en el equipo de frenado, las rejillas de ventilación en los montantes posteriores, incluidos los 2 puertas, y unos asientos más confortables y de mayor calidad, pudiendo equipar el especial como extras el alternador, la luneta térmica, los cinturones de seguridad, los asientos reclinables y el sistema antirrobo en el arranque. Los demás sencillos adoptarán la calandra de los primitivos Fiat 850, mientras que la de los más potentes será la negra ya empleada en el especial 4 puertas lujo, que desde entonces, y para guardar distancias con sus 4 allegados más próximos, dispondrá de una parrilla más larga que ocupará todo el frontal.
A pesar de la desaparición esa temporada 72 del Sport Coupé y del Sport, el 850 logra proclamarse, por última vez, líder de matriculaciones en España, como ya había sucedido en los años 67, 69, 70 y 71. En 1973, los 850D estarán muy presentes en los mercados internacionales, donde seguirían gozando de gran aceptación. Alemania, Finlandia, Holanda, Austria o Bélgica serán sus principales destinos, a los que habría que añadir un largo etcétera formado por países tan dispares como Angola, Líbano o Malasia, donde el 850 sería el primer automóvil español, exportado a aquellas remotas tierras. 2 meses después del cese de producción del 600, en octubre de ese año 73, salía de las cadenas de montaje de Barcelona el 850 que hacía el número 600.000 y que podía ser visto de nuevo en París, un ejemplar indicativo de la excelente acogida del modelo y que con buen criterio comercial sería enviado al Reino Unido. 10 años después de haberse presentado en Italia como Fiat, en el verano de 1974 se suspende la fabricación de nuestro entrañable amigo. Víctima de la veteranía de su diseño, su stock acumulaba además un total de 40.000 unidades sin vender, por lo que el 8,5 permanecería en las listas de ventas de la prensa especializada hasta los primeros compases del año 75. El número total de 850 producidos por SEAT ascendía a 664.515 según la propia casa, uno de cada 6 coches creados en España desde su nacimiento. Meses antes de su desaparición, se presentaba el 133, el último todo atrás del 10º constructor de Europa y el 20º a nivel mundial por número de unidades fabricadas. En plena era de la tracción delantera y de la primera crisis de la energía, ni que decir tiene que ya nada volvería a ser igual.